Como saben ustedes, en el acuerdo de investidura con el Partido Popular, concretamente en el punto 65, nos comprometimos a impulsar un bono social en este país para las familias más vulnerables a la hora de afrontar las facturas de suministros básicos. Ayer mismo se celebró otra de las reuniones de la mesa técnica que se puso en marcha para el cumplimiento de los acuerdos en materia de energía y se ha cerrado ese reglamento que estaba pendiente de desarrollo del bono social y se ha pasado a las comunidades autónomas para que procedan a hacer las alegaciones. Este reglamento incorpora muchas de las peticiones que Ciudadanos ha hecho en este ámbito, porque se aumentan las facilidades y las garantías para las familias vulnerables a la hora de acceder al bono social. También se ha aumentado el plazo en el que una familia tiene que estar en situación reiterada de impago antes de proceder a cualquier tipo de corte de suministro y, además, una cosa muy importante, que se ha definido, por fin, el concepto de consumidor vulnerable y extremadamente vulnerable, que era muy importante para la armonización de esta protección en toda España. Así que nosotros seguimos trabajando, seguimos desde el Congreso impulsando reformas a las cuales nos comprometimos tanto en campaña electoral como en el acuerdo de investidura y seguiremos informando de cuáles son los avances. Vamos tarde en España en regular un bono social adecuado, pero queremos que no se pierda ni un minuto más y que podamos llegar a los próximos meses de invierno, pues evidentemente con una normativa que dé protección a las familias. El segundo de los temas que hemos comentado es básicamente de ámbito internacional. En los últimos días, como saben, pues ha habido muchas noticias en el ámbito internacional que están ocupando las portadas. Nosotros queremos, en primer lugar, hablar de la situación en Venezuela. No por novedoso, pero sí por grave, los últimos acontecimientos que muestran cómo se está vulnerando de manera flagrante, una vez más, de manera reiterada, los derechos humanos y las libertades en un país como Venezuela. Nosotros creemos que España, en este sentido, no puede tener una posición de perfil, sino todo lo contrario. Debería tener una posición de liderazgo claro en la política exterior y más, especialmente con los países de América Latina, con los cuales tenemos unos vínculos culturales e históricos indudables, ¿no? Y, por tanto, ante la situación tan grave en Venezuela, ante las últimas informaciones de persecución a la oposición democrática, de vulneración de derechos humanos y de vulneración, además, del marco legislativo y constitucional, vamos a solicitar al Gobierno de España que llame a consultas al embajador español en Venezuela para poder comentar cuál es la situación en Venezuela y para ver pues, cuáles son las actuaciones que se pueden llevar a cabo. En cualquiera de los casos, nosotros pensamos que España no puede mirar para otro lado, sino que tiene que tener en política exterior una posición clara y defender una diplomacia también basada en valores, que es lo que procede a un país como el nuestro. Y, por último, queremos recordar que el próximo domingo, 23 de abril, se celebra el Día de Sant Jordi y es un momento perfecto para recordar y reivindicar que Ciudadanos presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta para que Sant Jordi pueda ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Nos parece que es una propuesta que es relevante, se aprobó por unanimidad en el Congreso, también la pedimos en el Parlament de Cataluña y en la ciudad de Barcelona, y que además nos parece que es especialmente importante mientras el Gobierno de la Generalitat está pensando en cómo internacionalizar los problemas y el procés, nosotros pensamos en cómo internacionalizar la cultura y los días festivos, fantásticos y especiales que se celebran en Cataluña, como es el Día de Sant Jordi, porque es verdad que se celebra el Día del Libro en muchos lugares, pero en ninguno como se hace en Sant Jordi. Y estos son los temas que les quería comentar, pero si necesitan cualquier corte en catalán o responder a cualquier pregunta, estoy a su disposición. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le quería pedir una valoración de las dos noticias de esta mañana, uno el adelanto electoral en el Reino Unido y otro el hecho de que Mariano Rajoy vaya a declarar, no sabemos en qué formato, en el juicio de la Gürtel. Y luego, ha aludido usted a Venezuela, también hay previstos próximos viajes de las altas instituciones del Estado a Cuba y me gustaría saber si en ese sentido ustedes tienen alguna posición que fijar. Gracias. Sí, el primero de los temas relacionados con el Brexit. Bueno, estamos viendo las consecuencias de plantear un debate que divide a la sociedad sin saber siquiera cuáles son las consecuencias reales de ese debate, que era el Brexit. Por tanto, cuando los conservadores británicos
por intentar resolver un problema interno de su propio partido, plantearon como gran solución hacer un referéndum para el Brexit, pues ahora mismo estamos viendo que lo único que se ha conseguido es incertidumbre y lo único que se ha conseguido es inestabilidad y división de todo un país. Así que nosotros siempre hemos dicho que queremos una Europa fuerte, una Europa unida, y en este sentido pues nos parece que no es una buena noticia para los británicos todo lo que está pasando en los últimos meses. La segunda de las preguntas es relativa a la citación de Rajoy como testigo, que hemos conocido hace apenas unos minutos. Pues la valoración es muy sencilla. No nos extraña, con la de casos de corrupción que tiene el Partido Popular, pues que al final el presidente del Partido Popular tenga que ser llamado a declarar como testigo en este caso para intentar aclarar los hechos. En el caso de que fuera imputado por un delito de corrupción política, pues evidentemente nosotros solicitaríamos su dimisión, tal y como ellos mismos se comprometieron a hacer en el acuerdo de investidura, pero de momento no es el caso. Nosotros, ¿qué pensamos? Que esto demuestra la necesidad de las medidas que está impulsando Ciudadanos en el Congreso para luchar contra la corrupción. Somos el primer partido que en democracia ha presentado, registrado y se ha empezado a tramitar una ley integral contra la corrupción, una ley que plantea eliminar indultos a los políticos corruptos, eliminar aforamientos, proteger a los denunciantes por casos de corrupción, aumentar los plazos de investigación de casos de corrupción para que después de la reforma del Partido Popular no haya ningún caso que se quede sin poderse investigar, etcétera, etcétera. Así que es una muestra más de la necesidad de la aprobación de las medidas que Ciudadanos está impulsando en el Congreso. Y respecto a la tercera de las preguntas, nosotros pensamos que sí, que toda la acción exterior de España tiene que estar basada, obviamente, en la defensa de los derechos humanos y de las libertades y que, insisto, la diplomacia que tiene que llevar a cabo un país como el nuestro también, no digo únicamente, pero también debe estar basada en valores. Así que en todas las relaciones y en todas las presencias que se puedan tener en países donde la vigencia de los derechos humanos pueda estar en juego, pues evidentemente hay que tener en cuenta esta diplomacia también basada en valores que comentaba anteriormente. Gracias, buenas tardes. Me gustaría preguntarle por Murcia. No sé si han tratado el tema o no en la Ejecutiva, saber si hay algún avance en las negociaciones con el Partido Popular y, en concreto, se habló hace unas semanas de la necesidad de modificar la redacción del artículo 1 del acuerdo de investidura con el PP. Saber si han llegado ya a algún tipo de acuerdo interno de cómo van a hacer esa redacción, si va a ser más laxa, más exigente o cómo va a quedar. Gracias. Bueno, pues en estos momentos nuestro equipo, nuestros compañeros de Murcia están en conversaciones con el Partido Popular en Murcia y la verdad es que no hay ningún acuerdo y no hay ninguna novedad. Nosotros seguimos pensando que Murcia se merecía tener a un presidente que no estuviera imputado por corrupción, eso ya lo hemos conseguido y no lo ha conseguido ni Podemos, ni el Partido Socialista, ni lo ha hecho el Partido Popular por voluntad propia, sino que ha sido gracias al acuerdo y a la insistencia de Ciudadanos. Y ahora lo que se está hablando ya es de otro escenario, que es el de una nueva investidura para que Murcia tenga un gobierno libre de sospechas de corrupción y que piense otra vez en gestionar Murcia. Nosotros lo que sí que pensamos es que hay que eliminar privilegios a los políticos. Lo hemos planteado a nivel nacional, con la eliminación de aforamientos, pero también lo vamos a plantear en la región de Murcia, porque no va a haber una nueva investidura, si de nosotros depende, si no hay eliminación de privilegios a los políticos, como, por ejemplo, los aforamientos. Así que, ya le digo, no hay ninguna novedad. Nuestro equipo en Murcia se está encargando de eso y cuando haya pues, alguna novedad informaremos puntualmente. Hola, buenas tardes. Buenas. Christine Lagarde, la directora general del FMI, ha solicitado que se haga una nueva reforma laboral en España para acabar con la dualidad del mercado laboral. Quería saber si está usted de acuerdo en que esa reforma es necesaria y si qué plantea Ciudadanos en el apartado. Pues nosotros estamos completamente de acuerdo con el diagnóstico, es decir, con la situación insostenible de nuestro mercado de trabajo, con la dualidad, con la temporalidad ficticia y con la precariedad de los contratos. En eso estamos absolutamente de acuerdo. ¿Y qué planteamos nosotros? Pues un paquete de medidas que supondrán un nuevo marco laboral de futuro, un nuevo marco laboral avanzado, un nuevo marco laboral propio de países europeos y no propios de un país cuya tasa de paro es una auténtica anomalía en toda Europa. ¿Y qué proponemos? Pues el contrato único, que elimine la temporalidad ficticia contractual que existe en este país, un complemento salarial que ayude
a las personas que tienen contratos precarios a llegar a final de mes y a poder mantenerse, digamos, en la economía mientras están aprendiendo y están teniendo un salario digno. Y, por último, la reforma integral de las políticas activas. Las políticas activas y la intermediación laboral pues, ha resultado ser muy poco eficiente y muy poco exitosa, y nosotros planteamos una reforma para mejorar la formación y la intermediación laboral en los servicios públicos. Así que, en resumen, de acuerdo con el diagnóstico, la insostenibilidad de la dualidad, de la temporalidad y de la precariedad, y nuestras propuestas son muy claras, son conocidas y vamos a seguir insistiendo. Contrato único, complemento salarial y políticas activas de formación, entre otras muchas medidas. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle, ¿se me oye? Sí. Sí. En las últimas horas han aparecido en algunas ciudades de Cataluña carteles de tamaño grande con una palabra sí, pidiendo el referéndum, que incluso el presidente Puigdemont ha difundido por redes sociales. Quería pedirle una valoración, si sabe quién está detrás de esta campaña y qué opina Ciudadanos. Gracias. Bueno, pues el propio presidente Puigdemont negó durante muchos meses que hiciera falta hacer ningún referéndum porque supuestamente ya se había celebrado y ya se había ganado y ya estábamos esperando que declarara la independencia. De repente un día se levantó y dijo que no, que volvían a la pantalla pasada del referéndum. Yo lo que creo es que los catalanes vamos a votar, vamos a decidir votando nuestro futuro y va a ser en unas próximas elecciones autonómicas para las cuales Ciudadanos está preparado y está preparado para liderar una alternativa política en Cataluña que piense en todos los catalanes, que piense en un proyecto de futuro y que evidentemente no haga peligrar nuestra ciudadanía ni nuestra convivencia con el resto de españoles y el resto de europeos. Quería preguntarle, parece que la corrupción está cerrando el círculo en el PP y, bueno, estos días también hemos conocido que Rodrigo Rato, mientras estaba en el gobierno de Aznar, pues había cometido ciertas irregularidades y quería saber si podría estar peligrando el pacto entre el PP y Ciudadanos por este tipo de actuaciones si no se firma ese acuerdo del punto de Ciudadanos sobre la corrupción y todo el tema de los aforamientos y demás. Bueno, en primer lugar, nosotros el acuerdo ya lo tenemos firmado con el Partido Popular, el acuerdo de investidura a nivel nacional. Y en ese acuerdo de investidura están muchas de las medidas que nosotros consideramos que son imprescindibles para luchar contra una lacra que en este país se llama corrupción y que afecta especialmente a los partidos, los viejos partidos que han gobernado este país. Por tanto, las medidas ya se están poniendo en marcha. Se ha puesto en marcha la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción, en la cual podremos, insisto, y repitiendo algunas de las cosas que ya he dicho, eliminar indultos a políticos corruptos, eliminar aforamientos a los políticos para que todos seamos iguales ante la ley, proteger a los denunciantes por corrupción política, no acortar los plazos de investigación de los casos de corrupción, como hizo el Partido Popular, y un largo etcétera que son absolutamente imprescindibles para que la corrupción no siga siendo el pan nuestro de cada día en todos los noticiarios y en todos los periódicos. Y respecto a lo de Rato, es evidente que nosotros hemos impulsado una comisión de investigación del saqueo de las cajas de ahorros en este país. Y en esta comisión tendrá que venir, obviamente, el señor Rato y a dar explicaciones políticas de toda su etapa y de todas sus decisiones mientras tuvo responsabilidades, obviamente, de gobierno, pero después también mientras era una persona todavía de confianza del Partido Popular. Por tanto, que existe la corrupción lo sabemos, lo sabíamos. Lo que estamos haciendo, más que ningún otro partido, es poner en marcha medidas para luchar contra ella. Y eso yo creo que es lo más útil que podemos hacer por todos los ciudadanos. Reconocer que hay corrupción, ser los primeros en denunciarlas, pero no quedarnos solo en denunciarlas y en hacer numeritos, sino en ponernos a trabajar y en presentar propuestas que hoy en día están más cerca de aprobarse que lo que estábamos hace un año o dos. Sí, hola, buenas tardes. Hablaba usted ahora mismo de la lucha contra la corrupción y de hacer numeritos, que eso es más eficaz. ¿Cree que el autobús de Podemos es un numerito o es una forma eficaz de luchar contra la corrupción? Mire, es que nosotros, mientras otros se pasean en autobús, nosotros estamos trabajando en el Congreso presentando iniciativas que, si se aprueban, que yo estoy convencida de que se hará así, pues serán eficaces para luchar contra la corrupción. Que existe corrupción lo sabemos, lo que hay que saber es cómo luchamos contra ella. Y es más fácil de lo que parece, es decir, hay muchas propuestas de lucha contra la corrupción que no valen ni un solo euro, que solo necesitan voluntad política. Eliminar indultos, eliminar aforamientos, proteger a los denunciantes por corrupción. Todo eso
son medidas que son muy eficaces para luchar contra la corrupción, que no requieren ni de un euro extra del presupuesto y que solo requieren voluntad política. Yo creo que es muy útil que haya un partido que da estabilidad, que permite que haya legislatura, porque si no, no se podría aprobar nada, entre otras cosas, pero que es implacable contra la corrupción. Y eso yo creo que es lo que se está viendo en los últimos meses con Ciudadanos. Los ciudadanos que votaron a nuestro partido están permitiendo que España tenga un gobierno, que España pueda aprobar leyes, que pueda tener presupuestos, pero que seamos implacables en la lucha contra la corrupción y que podamos aprobar medidas que son de sentido común, que la ciudadanía las pide de una manera transversal, independientemente de a quién partido vote, y que yo creo que está mucho más cerca que hace 2 o 3 años, cuando lo que teníamos en España era una mayoría absoluta.